Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin el Jikook. Hoy les traigo muchísimo arte, vamos a dar noticias muy lindas relacionadas a Jimin, que ya ustedes me imagino que saben más o menos de qué se trata, pero sobre todo vamos a hablar de curiosidades y ya saben todo lo que me gusta darles notas bonitas en este espacio, que por cierto le dedico con mucho cariño a las miembros del canal. Un abrazo muy grande a Juana, a Lili, a Dulce, a Ana Rocha, a Ana Isabel y a Mari Morales por ser miembros del canal. Bueno, pues ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos corriendo a lo que serían las noticias? Tenemos este muy bonito video de EverJJKPGM. Siempre les recomiendo que sigan su cuenta porque sí que trabaja y nos pone siempre videos hermosos del Jikook. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Recuerden que pueden seguirnos en como @boyswelove2023. Me dio mucha ternura esta señora que está llegando a Magnate. Bueno, se me llenaron los ojitos de lágrimas de imaginarme el momento y la emoción que debió sentir de estar parada ahí en ese momento, cuando pude ver todos los souvenirs, las cosas lindas que hay en Magnate. Bueno, así como que me sentí como ella, de verdad, la emoción a todo lo que da. Y mi deseo es que todas podamos cumplir en algún momento el estar paradas en esa puerta y entrar a Magnate. Se me hace de lo más bonito del mundo. Que son los trends el día de hoy en X, se refiere muchísimo al éxito de Jimin. Y esto es a nivel mundial porque Like Crazy llegó al billón de streamings en Spotify. Y se coloca, como ya veíamos, como la tercera canción relacionada con BTS en lograrlo en tan solo 377 días. Saben que queríamos que esto se lograra cuando se hizo justo el aniversario de Like Crazy. No se pudo, pero sí tiene que ver con el aniversario de que llegó al Billboard Hot 100 número 1. Entonces esa meta sí se logró por lo menos, y es de verdad un orgullo poder comentarles esto y estar viendo cómo el internet está lleno de momentos de Jimin con Like Crazy. Créanme, hoy en la mañana cuando desperté, y les juro que yo pensaba que se haya logrado y se logró, ahí estaban ya los números. Ayer faltaban poquito menos de 9 millones y se logró gracias al esfuerzo de todas esas personas que aman a Jimin. Puedo decirles que donde sea que esté Jimin debe sentirse muy feliz, y nosotros con él. BTS se convierte en el primer grupo de K-pop en tener varios miembros que alcanzan 1,000 millones de reproducciones en Spotify con una canción. Sí, tenemos, ya lo decíamos, a Jungkook, que lo logró con Seven, y ahora Jimin. Entonces Like Crazy de Jimin se convierte en la canción coreana más rápida que superó los 1,000 millones de streams en Spotify. No solo alcanza este hito como cantante, también como compositor. Felicidades a Jimin. Que también vamos a hablar de esta nueva línea de Line. ¿Se acuerdan que estuvieron sacando estos preciosos videos? Bueno, pues les cuento que ya están agotados los productos. Aquí hay pues también los Go, que han estado levantando pedidos, y comentaban que pues ya no están alcanzando a apartar casi que nada. Es una barbaridad cómo se están agotando. Algunos ya lograron apartar, pero casi que, por ejemplo, Koya agotado. También me parece que Shoki está agotado. Algunos Chimi, Cookie también. O sea, se agotaron. Es que están preciosos. O sea, de veras, ¿cómo saben cómo llegarnos al corazón para conseguir que enloquezcamos con los productos de Line? Y acá pues lo vuelven a hacer. O sea, de verdad, una locura total. Vamos a hablar de estos artes porque han estado saliendo muchísimo. Ayer se los puse en nuestra página de Facebook de Domina y el Imperio Romano, pero siguen saliendo. Ahora sí entramos con arte. Madol también nos dice que esta es una nueva imagen de perfil, muy bonita imagen de Jimin. Tenemos mucho precioso arte de el Jikook. Aquí vemos como ese pétalo que estaba en la cabeza de Jimin se va volando a la cabeza de Jungkook. Y si eso no se les hace romántico, yo no sé qué podría ser, porque esta es una de las etapas más bonitas para estar en Asia y disfrutar justamente de la caída de las sakuras. Primero florecen y cuando caen también es una lluvia de pétalos hermosas. Y aquí nos dice Madol, yo lo extraño. Kina también nos regala su porción de arte de Jungkook preciosa para el día de hoy. Kina también, igual que otras artistas como Magdani, todos los días están sacando algo referente a Jimin o a Jungkook, y eso es precioso. Ahora sí, nos faltan 68 días para que Jin regrese.
195 días para el regreso de Hobby, 442 para el regreso de Yoongi, 431 para Tae y para Nam y 432 para el regreso de Jimin y Jungkook. Arte también dedicado justo a lo que decíamos, las sakuras, y que tiene que ver también con pues la primavera. Y tenemos este precioso petit art de los chicos, ya está disponible también acá. Estas cositas se las voy a ir subiendo, recuerden, a nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Tenemos este otro precioso arte en movimiento, vean ustedes qué belleza. Hermosísimo, cuando las artistas cambian también, ya les decía, de formato de uno a otro, ya sea que fuera solo el fan art como tal, pero cuando llegan también a hacerlo con movimiento, obra maestra, de veras, qué cosas tan bonitas. También tenemos otro arte dedicado al Jikook, y este nos dice que es una dulcecita en Japón, y los tenemos a ellos. Una vez más, el fondo, los cerezos, pero vean ustedes qué arte tan más precioso. Está hermosísimo este arte. Y también lo vamos a colocar en nuestra página. Ahora, artistas, ya sabemos, el proceso de creación siempre también me puede maravillar. Aquí lo vemos ahora sí que en cámara súper rápida, pero imagínense ustedes, le quedó prácticamente que igual que si fuera una fotografía. Vean ustedes, o sea, de veras, qué cosa tan hermosa. Hablando más acerca de cosas bonitas y preciosas, el artista Lee Kei compartió una vez más su nueva obra de su musa Park Jimin a través de Instagram. Jimin, además de hacer arte, también inspira el arte. Sus pinturas son conocidas en todo el mundo y se han presentado en muchas exposiciones reconocidas, y nos regala ahora esta nueva obra dedicada con muchísimo amor a Jimin. Y sabemos que esas obras también hay algunas en Magnate de Jimin. Ay, vean ustedes, o sea, de veras, me encanta poder compartirles todas estas cositas de Jimin. Aquí también hay que recordar que hace un año fue la primera vez que pudimos ver las lunas de la espalda de Jimin, y eso también fue súper impresionante, y por eso se las comparto, porque siempre me sorprende. Aunque hay mucho material que ya hemos visto, siempre van a aparecer cosas nuevas que nos van a dejar también muy sorprendidos, sobre todo cuando hablamos del arte. Entonces es así como que maravilloso. Miren, vean ustedes también este de Jimin. Ahora que ya les decía, especie de reto que varias artistas tomaron y han estado haciendo sus versiones. Una vez más, en esto es que están basando este reto entre las artistas en esta imagen, para que creen su propia versión con su ship favorito. Tenemos otra vez la versión de este arte, ahora hecho por otra artista. Les digo que cada una le puso su encanto. Actualmente hay una magnífica exhibición de flores en Magnate, celebrando el aniversario del éxito del Hot 100 de Jimin. Pensar que Jimin podría enterarse a través de su papá o incluso verlo en persona, y vean ustedes el ramazo de flores. El arreglo es de veras impresionante, hasta más no decir, y son de esas notas bonitas pues que alguien tiene que dar. Ahora sí, esto que vimos el año pasado en The Tonight Show, cuando Jimin estuvo de visita con Jimmy Fallon, bueno, pues resulta que está nominado a un premio que se llama Viral Webby. Se nominaron varios videos de este show, pero uno de ellos fue este, y me da mucho gusto que algo que está relacionado con Jimin, porque además fue muy bonita esa presentación. Luego sabemos que después de Jimin llegó Suga, y luego también llegó Jungkook a presentarse en el mismo programa. Entonces es lindo ver que ahora sí que este video fue el que se nominó. Una de nuestras artistas favoritas también participó en este reto, y también creo que le quedó espectacular su arte. Ya sabemos que ella de por sí ama todo lo relacionado con Jimin, Jungkook, y este pues arte lo demuestra. Cada artista le puso algo a su versión. Aquí dice referencia y cómo las artistas están trabajando en este reto. También, miren, este momento ya lo conocemos. Dice, actualmente son las 6 de la mañana, ¿no? Y Jungkook, bueno, parecía que no había cómo bajarle la pila, ¿no? Ahí estaba. Y Jimin también todo lindo ahí viéndolo. Bueno, en eso se parecen mucho los dos. Y esta artista nos regaló justamente su arte dedicado a ese momento, y también se me hizo muy bonito. Es que se acumularon muchas cosas en un par de días que no estuve, pero de verdad, este otro momento tan divertido que Kina nos trae también en versión de arte. Entonces hay una gran cantidad de arte. Yo sigo encontrándome con artistas nuevas. Emma es una de esas, me encantó. Actualmente ya no produce tanto arte del Jikook, pero sí tiene cosas muy interesantes. Así que voy a aprovechar este hermoso arte petit de Magdani para despedirme por el día de hoy. Una vez más, gracias a todos los que forman parte del canal. Les dejo un beso gigante. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vamos a ver de nuevo lo más pronto posible. Déjenme sus comentarios y hasta mañana.